Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Tome su lugar. Todos sabemos qué significa la celebración de la Pascua, ¿verdad? O qué significa desde el inicio que se celebró la Pascua, por qué motivo, por qué razón. Era una celebración de conmemoración, un recordatorio de la liberación que hizo Dios a los israelitas. ¿Dónde? En Egipto, ¿verdad? Entonces, esa celebración llamada Pascua, eso lo celebran los israelitas todos los años para memoria de lo que Dios hizo con ellos allá en Egipto, que los sacó con mano ¿qué? Poderosa. Ahí mismo con la celebración de la Pascua va también la celebración de los panes sin levadura, porque en ese mismo momento que ellos celebraban la Pascua, amén, degollaban el cordero, comían ahí la carne del cordero, ahí también iba juntamente la celebración de los panes sin levadura, porque el pan que comían en esa semana era un pan completamente sin levadura, contrario al pan que nosotros comemos, ¿verdad? Que conlleva o contiene levadura. En esa semana era la semana del año en la cual los israelitas no comían pan con levadura, solamente Dios les permitía que comieran pan, pero totalmente sin levadura. Pero lo más importante era el significado, ¿verdad? Darle honra, darle gloria a Dios, recordar que fue Dios quien los sacó, ¿sí me explico? Con mano poderosa, no fueron los ídolos, no fueron los dioses de Egipto, amén. Fue la mano poderosa del único Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces eso tuvo un gran significado para Dios, manifestado a los israelitas para que lo celebrasen. En otras palabras, la celebración de la Pascua no nació de los israelitas, nació del corazón ¿de quién? De Dios. Él dio la orden para que se celebrase, mi amado hermano, esta celebración. Y la razón es esa. Un memoratorio, un recordatorio, mi amado hermano, de lo que Dios hizo allá en Egipto, que lo sacó con mano ¿qué? Poderosa. Es por eso que leemos aquí el primer versículo del verso 17. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas? ¿Qué dice? La Pascua. ¿Dónde? En otras palabras, preste atención. ¿Como cuántos corderos dijimos que se mataban en esa fiesta en Israel? 225,000, casi 250,000 de corderos. Y la costumbre, la ley establecía que el cordero lo tenían que comer entre un mínimo de 10 personas y un máximo de 20 personas para un cordero. Amén. Entonces, imagínense si el aproximado de personas para un cordero era entre 10 y 20, imagínense 225,000 corderos. Entonces se asume que mínimo en Israel se reunían para celebrar la Pascua, en los tiempos de Jesús, unos 2,5 millones de personas que venían de todas las partes del mundo a Jerusalén a celebrar ¿qué? La Pascua. Hay otros utensilios también que se usaban en la Pascua. Uno de ellos se lo voy a mencionar. Las
las copas donde ellos servían el vino, mi amado hermano, la distribuían en 4 copas, y otras 4 copas simbolizaban las 4 promesas de Dios que le dio a los israelitas en el momento que los saca de Egipto. Y estas 4 promesas están en el Éxodo 6, 6 al 7. Usted la puede estudiar en su casa. Amén. En los tiempos de Jesús se servía la cena o celebraban la Pascua con estas 4 copas que simbolizaban o representaban estas 4 promesas que Dios le prometió a los israelitas. Si quiere la leemos rápidamente para los que la quieran estudiar. Éxodo 6, 6 al 7. Dice así la palabra del Señor. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré, ¿qué dice? De su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí están las 4 promesas. Amén. En otras palabras, póngase a pensar cuánta gente había en Jerusalén en ese tiempo. Había una gran razón por la cual dice este versículo que leímos, que todavía no había lugar para los discípulos y para Jesús. ¿Dónde iban a qué? A celebrar, a festejar la Pascua. Entonces todos los hoteles, los mesones, todos los lugares, ¿verdad?, que podían ellos haber rentado estaban completamente ¿qué? Llenos. No había lugar. Entonces, aquí vemos la preocupación de quién, de los discípulos del Señor. Amén. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas? ¿Qué dice? La Pascua. Y si usted lee Lucas 22:8 y Marcos 14:13, ahí dice que Jesús comisionó a Pedro y a Juan para que se encargaran de ir a buscar este lugar donde Jesús y sus discípulos también iban a celebrar ¿qué? La Pascua. Amén. Entonces, para Jesús, como hablamos en la última enseñanza, era de suma importancia, mis amados hermanos, que en esa semana de la Pascua Jesús iba a dar ¿qué? Su vida. Grábese esto. Estudiamos en la última enseñanza que los principales sacerdotes, el sumo sacerdote que era Caifás, los ancianos de Israel, que entre todos ellos componían el Sanedrín de Israel o de los israelitas, ellos querían ejecutar o prender a Jesús, deshacerse de Jesús antes de la Pascua o después de la Pascua. ¿Me está escuchando? Pero en el plan divino de Dios estaba de que su hijo fuese crucificado y se entregara como ese cordero de Pascua en esa semana de Pascua. Y eso es lo que a mí me agrada, me interesa, mi amado hermano, enseñar esto y dar redundancia y recalcar una vez más esto. Porque mire, cuando el plan de Dios, cuando la boca de Dios dice se va a hacer en ese día, no hay diablo, no hay Caifás, no hay Sanedrín, no hay sumo sacerdote que se pueda oponer a lo que ya está establecido por el cielo. ¿Está escuchando? Joven que está aquí, señorita que está aquí, no llore cuando aquella muchacha con la cual usted estaba enamorado le dijo que no o que ya no y se queda llorando. Mira, lo que Dios ya tiene establecido, nadie lo puede impedir. ¿Me
¿Está escuchando? Nadie. Absolutamente ¿qué? Nadie. Nadie. Lo que ya Dios estableció para ti, tú sigue. Si de Dios fue de que ella se fuese, es porque Dios tiene algo mejor. Y si ella es, allá va a regresar bien arrepentidita. Pero tú no llores. Llora cuando Dios ya no esté contigo. Pero no se llora porque algo no se te dio. ¿Sí me explico? Simplemente se le dice: Señor, gracias porque tu voluntad es perfecta. Y si eso sucedió es porque tú sabes lo mejor. Ay, pero el necio, no, es que esa quiero yo. Y Dios ayudándote, quitándote los dolores de cabeza futuros. Entonces, aquí aprendo algo tan glorioso. Los meros de Israel querían deshacerse de Jesús antes de la Pascua o después de la Pascua, pero Dios dijo: no, va a ser durante la Pascua. Ni antes ni después, va a ser durante la Pascua. Porque para Dios tenía un gran significado la fiesta de la Pascua, pero mayor significado iba a tener la nueva Pascua. Eso es lo glorioso. Porque Jesús presentarse como el cordero inmolado iba a reemplazar el cordero del antiguo pacto. Porque ahora dijo Jesús a los discípulos: este es mi nuevo pacto, que por vosotros es partido y es entregado. Por eso, para mi Padre Celestial, eso tenía gran relevancia, de que Jesús, como el Cordero perfecto que iba a ser entregado, iba a ser inmolado, iba a ser, su sangre iba a ser vertida, para Dios tenía gran importancia de que fuese en el día de la Pascua, en la semana de la Pascua, perdón, que su Hijo fuese ¿qué? Crucificado. Qué lindo, hermanos. Por eso le digo, confíe en Dios. Los planes del Señor son perfectos. Aunque mire, lo que le iba a suceder a Jesús no era nada agradable, nada grato, ¿verdad? Los jalones, los estirones de la barbilla, dice la palabra. Alguien agarró un palo y le dio en la cabeza con el palo. Amén. El que tenía la corona se la ensartó, no como esa corona que aparece ahí en la televisión, hermano, que nada que ver. Cuando entremos a eso le vamos a decir de qué tamaño eran esas coronas, esas espinas, perdón. No importa tanto el tamaño de la corona, sino el tamaño de las espinas que tenía esas coronas. Amén. El que le ensartó la espada, el que le clavó los clavos. Imagínense, lo que le iba a pasar no iba a ser grato, pero todo eso iba a ser en la voluntad de Dios. ¿Para beneficio de quién? De todos nosotros. Entonces, grábese esto, hermano: no hay lugar más perfecto que estar en la voluntad de Dios. No hay lugar mejor. Mire, Juan el teólogo, o Juan el discípulo del Señor, Juan el discípulo amado, no estaba en un lugar grato, estaba en un lugar rocoso y desierto allá en la isla de Patmos, pero era la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos que era la voluntad de Dios? Aunque lo natural no era grato para un ser humano estar ahí solo, en un lugar desierto, pero como era la voluntad de Dios, mire lo que sucede. Ahí se le revela a Dios, se le revela a Jesucristo y le muestra a Juan todo lo que va a venir sobre este mundo, las desgracias que vendrán, los juicios que vendrán sobre este mundo y todo lo que va a suceder en el futuro, mi amado hermano, de la historia del ser humano y de este planeta también. Entonces, cuando estás en la voluntad de Dios, en lo natural vas a mirar los desastres y todo eso. Pero mira, el resultado de todo eso va a ser un hombre renovado, un hombre transformado, un hombre maduro, una mujer, mi amado hermano, que va a saber confiar, va a aprender la lección de que no hay nada mejor que esperar en el Señor. No dice eso Isaías 40:30, pero los que esperan en el Señor levantarán, ¿qué dice? Sus alas como las águilas. ¿Sabe qué significa eso? Dios te llevará a otros niveles.
El enano es aquel que, hermano, le viene un problema, ahí está quejándose, ahí está lamentándose, en vez de entender que es un proceso de Dios. ¿Era grato para Moisés caminar en el desierto? No, pero fue un proceso, y por eso en ese proceso llegó a convertirse en el hombre más manso de la tierra. Él no entró como el hombre más manso, entró como un asesino. Acababa de matar a alguien allá en Egipto, pero el desierto le ayudó a Moisés a ser procesado por el Señor. ¿Está escuchando? A veces cuando tenés la refri llena, no aprendes muchos procesos. Pero cuando se vacía y no te queda otra más que doblar las rodillas, ahí aprendes tantas cosas. Desarrollas virtudes. Desarrollas los frutos del Espíritu. Paciencia, gozo, donde en lo natural no hay nada de qué gozarse. Pero cuando conoces a Dios y a su palabra, vas a confiar y esperar en el Señor. Sigamos leyendo el verso 18. Y Jesús le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En Lucas y Marcos, Lucas 22 y Marcos 14, entendemos que Jesús le dijo a Pedro y a Juan que iban a encontrar a un hombre con un ¿qué? Con una vasija de agua. ¿Cierto o no? Esto ayuda más a entender que, en el sentido de que se le iba a hacer más fácil a Pedro y a Juan identificar a esta persona, porque no era común para un hombre acarrear una vasija con agua. Regularmente, ¿quiénes eran las que andaban con una vasija con agua? Las mujeres. Entonces, para Pedro y Juan, eso iba a ser más fácil detectar quién era esa persona a la cual ya Dios tenía preparado. ¿Para qué? Para que le dieran posada, para que Jesús y los discípulos celebrasen ¿qué? La Pascua. No lo vamos a leer porque no vamos a poder avanzar mucho, pero ahí están los pasajes, Lucas 22 y Marcos 14, amén. Vamos a ir a Marcos. El de Marcos sí lo vamos a leer, Marcos 14, 14. Voy a empezar el 13. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Dice, seguidle. Oiga esto. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. ¿Cómo le parece cuando todo está en las manos del Señor? Pero ¿cuál es el consejo que usted recibe de aquí? Ponga todo en la voluntad de Dios. Mire cómo Dios ordena todo. Cuando todo está en la voluntad del Señor. Dice, vas a encontrar un hombre con un cántaro de agua, usted nada más síganlo. Y allá va Pedro y Juan. Siguiendo a ese hombre. Yo imagino a este hombre, oye, ¿esto es qué? Y seguía el del cántaro, ¿verdad? Y hasta que llegó donde el dueño de la casa, mire patrón, estos dos me vienen siguiendo desde que salí de allá, del río o de Riachuelo, donde sea. Pero como era orden de Jesús, síganlo. Hasta que lleguen a la casa, estas palabras le van a decir al dueño.
Mire, solo con Dios suceden cosas sobrenaturales. Solo cuando estamos en la voluntad de Dios suceden cosas que sobrenaturales. En los momentos más duros míos, cuando dejo el trabajo, dejo todo lo que estudié toda mi vida, me fui a predicar las montañas de México, lugares de Nicaragua, y regresa uno, pero lavado, pues, sin nada. Uno regresa hasta sin ropa porque encuentra uno personas más necesitadas que uno. Por eso es que no uso reloj. Y increíblemente personas que yo ni sabía quiénes eran. Mire, es que yo tuve un sueño, el Señor me reveló su nombre y le tengo que dar esto. Apenas regresando de ese viaje, cuando Dios sabía que venía sin nada. No hay nada tan glorioso como cuando uno verdaderamente se somete a la plena voluntad del Señor y descansa en Dios y confía en el Señor. Entonces, esta es una muestra, es un ejemplo. Amén. Cómo cuando todo está ordenado por Dios, Dios sujeta todas las cosas. ¿Se recuerda cuando le quiso dar Dios una lección a un profeta rebelde, desobediente, caprichoso? Ordenó los pasos hasta de un gran pez. ¿Se recuerda? Al pez, sin tener GPS de Google, al pez le dice: te vas a ir a esta coordenada, y le da Dios la coordenada al pez y lo dirige exactamente en el lugar exacto, y le dice al pez: abrí la boca porque ahorita te va a caer un desobediente. Ni llegó ni más allá ni más para acá el pez. Abrió la boca exactamente en el lugar. Ese es el Dios con el cual la iglesia debe de caminar. En Nicaragua un día me quedaron de encontrarme en tal lugar para llevarme al lugar donde iba a predicar. No se apareció nadie. Era una intersección de calles. Ya eran las 6:30 de la tarde, ya estaba oscureciendo. No apareció nadie. No habían celulares en ese tiempo, solo teléfonos de casa. Yo no andaba celular. Andaba en un lugar desconocido que nunca había conocido. Ya estaba oscureciendo, y en pláticas ahí de un montón de gente decían, pude escuchar que a las personas que venían de otro lugar los miraban sospechosos porque en esa semana habían matado 2 niñas en ese lugar, y todo el mundo andaba con espanto y mirando a todo extranjero con sospecha. Yo le dije al Señor que me estaba contando eso: oiga, ¿y no me puede dar posada usted para esta noche? ¿Y dice: usted quién es? Me dice: mi nombre es tal y tal, yo venía a predicar a tal lugar, pero no me vinieron a traer, y yo no sé ni dónde es ese lugar, ni cómo se llega, ni cuánto más falta para llegar ahí, pero necesito un lugar para quedarme hoy. Se me queda viendo otra vez desde los pies hasta la cabeza y me dice: pues no se le ve cara de malo, me dice. Algo así le digo: mi casa es solamente un solo cuarto y el patio nada más. Si usted se quiere quedar en el patio, ahí tengo una butaca, ahí se puede quedar. Adentro de nuestra casa solo es un solo cuarto donde está mi esposa y mis 2 niños. Yo le dije: no hay problema. Mi cocina está fuera de la casa. Los que viven ahí vivieron en los ranchos saben lo que estoy hablando. Yo le dije: mire, por mí hasta en el llano me quedo, con tal de no quedarme acá. Pero ¿cuál era el plan del Señor? Que esa familia escuchara ese día de Jesucristo.
Es que Dios tiene planes. Que tal vez en lo natural a nosotros no es grato y todo eso, pero yo ahí agradecido porque Dios me permitió hablarle del Señor a una familia tan necesitada de Cristo en ese día. Nunca reniegues por las cosas de la vida que te pasen. ¿Está escuchando? Nunca reniegues. Una vez allá en Laredo, México, se tardaron 9 horas para ir a levantarme a la central de camiones. Llegué a las 9 de la mañana, llegaron como a las 6:30 de la tarde. Pero mira, ahí estaba yo, estudiando la Biblia mientras llegaba alguien por mí. Pero lo que Dios hizo en esos lugares no tiene precio. Porque tu vida, tú la puedes ver de dos cosas. Puedes lamentar de ella o reconocer que fue la voluntad de Dios. Y yo siempre he creído que en la voluntad de Dios, como en el caso de Job, que no fue grato lo que le vino, pero mira cómo son los resultados. Que siempre cuando tú sabes ser agradecido, siempre cuando tú ves las cosas de la manera como Jesús las miraba. Jesús ya estaba aquí, mi amado hermano, a días de sufrir uno de los mayores sufrimientos que un ser humano pueda recibir. Amén. Mas sin embargo, mis amados hermanos, vemos de que Jesús ya estaba preparado para ese momento. Amén. Y es por eso que ahora le tocaba celebrar algo tan lindo, tan hermoso y darles una gran lección a todos sus discípulos. ¿Me está escuchando? Que esta era la última vez antes de ser crucificado que Jesús le iba a dar la última enseñanza a sus discípulos. Amén. Otra de las razones por la cual creo yo que Jesús lo hace de esta manera, grábese esto. Manda a Pedro y a Juan. No anuncia en qué lugar y el nombre de la casa donde iba a morar. ¿Sabe por qué razón? Porque si no, fácilmente Judas le hubiera dicho a los sacerdotes en ese momento: mira, Jesús va a celebrar la Pascua en esta casa, y ahí lo hubieran prendido y lo hubieran matado, crucificado antes de la Pascua. Jesús fue muy sabio, muy inteligente. Él simplemente hizo todo conforme a la voluntad perfecta del Señor. Por eso el lugar donde iban a celebrar la Pascua fue secretamente. Amén. Los únicos que se dieron cuenta dónde iba a ser fue Pedro y Juan. Ellos fueron los únicos que supieron a dónde. Pero supieron hasta que llegaron. ¿Sí me explico? Sigamos adelante. Vamos a Mateo otra vez. Verso 18. Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo, ¿qué dice? Está cerca. Diga conmigo: mi tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando hablamos de tiempo en el original hay dos palabras que definen tiempo. Está cronos, que define un tiempo, mi amado hermano, o un espacio de tiempo, pero más amplio. Pero este tiempo que está hablando aquí el Señor Jesús está usando la palabra kairos, que define un tiempo específico. ¿Está escuchando? Le voy a dar una ilustración para que entienda la diferencia de estas dos palabras. Kairos sería como, cronos sería como que yo le dijera a cualquiera de ustedes, hermanos, o hermana o hermano, voy a ir mañana a su casa. Eso sería cronos. Le estoy diciendo qué día voy a ir, pero no le estoy diciendo en qué hora específica. ¿Sí me entiende?
Pero si yo le dijera, hermano, mañana llego a las 4 de la tarde, entonces ya estoy usando ¿el qué? El kairos, el tiempo específico. O llego este año. Este año implica ¿qué? Todo ese espacio de tiempo que sería cronos. Pero kairos es un tiempo ¿qué? Específico, un tiempo exacto, ni más ni menos. Entonces esta es la palabra tiempo que Jesús está usando aquí. Mi tiempo, mi kairos, la hora definida, la hora exacta, el minuto ni más ni menos de Dios. Y déjeme decirle, si hay alguien que sabe usar el reloj, es nuestro Dios todopoderoso. Él sí sabe usarlo correctamente. Cuando Él dice mi tiempo ha llegado, es porque ya llegó. Ya estaba establecido el momento, la hora, el minuto exacto en el cual, mi amado hermano, el tiempo de Jesús iba a ¿qué? Iba a llegar. En otras palabras, en esta celebración de esta Pascua de Jesús con los discípulos no podía fallar. No sé si me explico. Así el motor del carro no arrancase. Amén. Verá como en el día de nuestras bodas algo pasa mal. Siempre la novia llega 1 hora tarde o 2 horas tarde y todo el mundo esperando. Algo pasó, el pastel no apareció, que un chambelán no apareció, que una dama se durmió o la que arregla el cabello no llegó. Pero mire, cuando es el kairos de Dios, no hay diablo que retrase, no hay demonio que obstaculice, no hay ser humano de tropiezo en ese momento. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Por eso la Biblia dice, y cuando llegó el tiempo, dice, Jesús nació. Ese tiempo es el kairos de Dios. ¿Sí me explico? Es el kairos de Dios. Qué lindo. O sea, no podía fallar porque era un tiempo, mi amado hermano, ordenado y arreglado ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? Usted puede tener supuestamente todo arreglado, como dice, ¿verdad? Lo tengo finamente calculado. Y a la hora de la hora, ¿qué? A la novia se le derramó un vaso de culé. Ahora tiene que ponerse el vestido de la mamá. O sea, nosotros no podemos humanamente calcular de la manera como Dios lo hace. Dios sí es, mi amado hermano, exacto. Si Él dice 40 días haré llover, 40 días llovió. ¿Sí me escucha? Si Dios dijo 3 días estarás ahí en el estómago de ese pez, Jonás, y 3 días estuvo, nada de que, ay, pobrecito Jonás, lo voy a sacar al primer día. Así son las madres, ¿verdad? Meten al muchacho a la cárcel por rebelde y desobediente, al mismo día lo está sacando. Con razón no cambia. ¿Sí me entiende? Dios no es así. Dice Jesús, vas a estar ahí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues el último minuto de culpa. ¿Está escuchando? No dice Jesús, y te voy a sacar de ahí. No. Si entró por rebelde, Dios se va a asegurar que aprenda la lección, que salga de ahí bien arrepentido, aunque no diga madres. ¿Sí? Usted mismo está reteniendo el proceso de cambio de su hijo o su hija. Si Dios no lo saca, ¿quién es usted? ¿Está escuchando? Ahora, si lo metieron inocentemente, entonces sí. Hasta Dios manda un ángel y enciega a todos los policías y sale libre sin pagar una fianza. Lo hizo con Pedro. ¿Cierto o no? Lo hizo con Pablo también. ¿Te das cuenta la diferencia? Vamos a Lucas 22:15. Hay algo muy íntimo
de Jesús que quiero leer acá. Lucas 22:15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¡Wow! ¿Anhelaba Jesús comer la Pascua con los discípulos? Era un anhelo profundo de Jesús comer la Pascua con los discípulos. Amén. Vamos al versículo 20 ahora de Mateo 26:20. ¿Tenemos? Vamos a leer el 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon, ¿qué dice? La Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 discípulos. En otras palabras, capítulo 26, versículo 20, grábeselo. Jesús está aproximadamente, mi amado hermano, un día jueves, 6 de la tarde en adelante. Que ya en el calendario judío es que viernes. Amén. ¿Está escuchando? Aproximadamente. ¿El inicio de qué? De la Pascua. Y Jesús, ¿qué? Se sienta a la mesa con sus discípulos para comer, ¿qué? La Pascua. Vamos al verso 21, por favor. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Wow. De cierto os digo que uno de vosotros, ¿qué dice? En el original dice: me va a traicionar. Amén. Me va a traicionar. Me va a entregar. Me va a vender. Grábese esto. 4 veces ya había anunciado Jesús a los discípulos que iba a ser, ¿qué? Entregado para morir. Pero hoy es la primera vez que les menciona a los discípulos que uno de ellos le iba, ¿qué? A traicionar o entregar. Imagínense usted, siendo uno de los discípulos del Señor, escuchar eso por primera vez. Es un balde de agua fría, ¿sí o no? Que uno de nosotros, está bien, porque los discípulos sabían que cuántos enemigos tenía Jesús, ¿sí me explico? Los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, los escribas, eran enemigos de Jesús, que buscaban matar a Jesús. Entonces, para los discípulos no hubiera sido sorprendente que Jesús les dijera: ¿saben qué? Un escriba llamado tal y tal me va a traicionar y me va a entregar para morir. Para los discípulos no hubiera sido sorprendente eso, ¿sí me explico? Pero que les diga, ya estando reunidos en la mesa para comer, amén, y les diga a Jesús: uno de vosotros me va a ¿qué? A entregar, me va a traicionar. Qué duro eso, ¿no? Escuchar eso. En el tiempo antiguo, alguien no invitaba a la mesa a comer a alguien si no fuera un gran amigo. ¿Sí me explico? Era una costumbre que hasta el día de hoy es igual, ¿verdad? Amén. Vamos a Salmo 55, versículo 12.
¿Lo tenemos? Dice David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo hubiera aguantado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto que Jesús estaba experimentando ahí en la mesa, ya lo había experimentado David. Más adelante le voy a revelar quién fue esta persona que lo traicionó de esta manera. David, ¿qué no hizo por esta persona? ¿Se recuerda los chicos que agarró David ahí en la plaza, que nadie daba un centavo por ellos? Y David les dio todo, les enseñó todo, los capacitó, los hizo de los mejores guerreros. Y ahora David está contando aquí su experiencia de traición. Uno de los más allegados a él, uno de los más de confianza, ¿me está escuchando? Hoy nadie se atreve a ponerse el nombre de Judas, pero hay muchos Judas. ¿Verdad que ningún padre y una madre de usted le pusiera a su hijo Judas? Pero si no tenemos cuidado, cualquiera puede convertirse en un Judas. ¿Está escuchando? Los 29 años que tenemos de vivir en esta ciudad, vienen personas de otros países, uno los hospeda, les da todo y al final terminan traicionándote. Después que les dices todo, en vez de salir agradecidos, ahora terminan contra ti y rebelándote contra ti. Es duro, porque no es que uno hospede a alguien o ayude a alguien para, verdad, que le estén diciendo qué lindo, qué chulo. No, 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 no. Pero por lo menos, si no agradeces, por lo menos no traiciones. ¿Está escuchando? Es como alguien que agarró a alguien que no tenía trabajo y le enseñó todo el arte, todo el arte. Estuvo 10, 15 años instruyéndolo hasta que llegó a ser mejor. Y ya luego, sin darse cuenta, sin ni siquiera decirle, mira, ya me llegó mi tiempo de partir, de volar, y pues quiero apartarme, ¿verdad?, para ver qué Dios tiene para mí, ¿no? De escondida vino y abrió un negocio mismo del que él tenía en la misma cuadra. ¿Sí me explico? Sin decirle nada, sin darle gracias, se desapareció de la nada. Eso es traición. Y todo lo que hacemos da vuelta. El pan que tú metes, dice, en las aguas, ese mismo pan que dice la Biblia, va a regresar. Todo eso regresa. Todo lo que tú siembras, que dice la Biblia, cosecharás. Echa tu pan sobre las aguas, que de acuerdo al pan que metiste, ese pan regresará a ti. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús decir esto ahí en la mesa? No fue fácil. ¿Y sabe lo que me agrada de Jesús? Y tenemos que aprender todos nosotros de Jesús. Que no vino y le vino en la cara a Judas, ¿verdad? Sin vergüenza, hijo del diablo, y que mira todo lo que hice por ti, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Verdad que no hizo eso Jesús? No hizo ese escándalo. Se cumple la palabra. Dejémosle todo aquí. ¿Qué dijo Dios? Mía es que
la venganza. Pero yo le aseguro que alguien de aquí ha experimentado lo que David experimentó. Alguien de aquí ha experimentado lo que Jesús experimentó. Le diste todo tu apoyo, toda tu ayuda a alguien y al final esta persona se rebeló contra ti. Y ahora te puso en mal con todo el mundo. ¿Qué espíritu es este? Es todo lo contrario del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque con el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ser agradecidos. Amén. Vamos a aprender a dar gracias donde gracias hay que dar. A César lo que es de César. El reconocimiento a quien merece reconocimiento. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón antes de traicionar a alguien. ¿Me está escuchando? Que la traición no es más que darle la vuelta al perdón. ¿Está escuchando? ¿Usted cree que Jesús no hubiera perdonado a Judas? Claro que sí. ¿Usted cree que Jesús no hubiera perdonado a Adán y a Eva? Claro que sí. ¿Quién no ha pecado? Y en Dios no hay niveles de pecado. Sea traición, sea lo que sea. Mire, Pedro, ¿cuántas veces pecó contra Jesús? 3 veces sin contar el otro montón. ¿Sí me explico? Pero fueron hombres que reconocieron sus faltas. Amén. En el momento que el gallo cantó, Pedro se recordó y lloró amargamente y le pidió perdón a Dios. ¿Sí me explico? A diferencia de Judas, en vez de arrepentirse, ¿qué hizo? Se ahorcó mejor. Entonces, eso es lo que hace el traicionero. En vez de venir y pedirle perdón, humillarse, le dice, mire, ¿sabe qué? Tenía unas ganas de hablar un montón de cosas contra usted, pero sería muy injusto porque usted lo único que me ha hecho es bien. ¿Sí me explico? Entonces, el traicionero, esa es su característica. Le da la vuelta, le juega la vuelta al perdón. No tiene la humildad para pedir perdón. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hace mejor? Mejor traiciona. A la carne se le hace más fácil hacer eso, traicionar, hablar mal, porque para eso no se necesita humildad. Para eso el orgullo se encarga de todo. ¿Sí me explico? Entonces, leyendo esto y meditando en esto, ¡wow! Es triste, porque de aquí se puede sacar mucha tela, mucho que hablar. Por un lado, un grupo dice, gloria a Dios, estamos empezando un grupo acá, pero ¿qué tal si ese grupo empezó producto de una traición? De un pastor que se fajó, que lloró lágrimas por las vidas, por las almas, y de repente alguien vino y no quiso sacrificar nada, sino que se llevó su grupo de 10, 15 y ¡fum! Y empezaron una iglesia. Pero por allá dice, para la gloria de Dios. ¿Eso da gloria a Dios? Algo que yo aprendí de mi padre fue esto. Cuando él abría obras, se iba donde no había iglesias. Se iba a las montañas, a los montes, a las temperaturas donde nadie quería ir a predicar. Eso aprendí yo. Que si Dios verdaderamente te llamó, se tienen que ver los frutos. Sin necesidad de que tengas que sacar gente de otro lado. Ustedes que son padres y tienen hijos, ¿les gustaría que otro padre de otra casa le sacara a sus hijos para llevárselo a vivir a su casa? Eso sería una traición. Espero que esta enseñanza nos ayude en muchas áreas. La primera, no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. 3, librar nuestro corazón de que caigamos
con un espíritu traicionero, sino que tengamos la humildad. Cuando tengamos que pedir perdón, hermano, me recuerdo cuando allá se cocinaba en las brasas y la carne se metía en las brasas. Qué rico sabe esa carne, ¿verdad? Sabe que tu vida va a saber mejor cuando te humilles. Va a ser quemado todo el cebo del orgullo. Va a ser deshecho todo eso que le estorba a Dios para obrar en nuestra vida. ¿Me está escuchando? Hasta que quede ahí una mansa palomita, dispuesto o dispuesta a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén. Juan 13:22, rápidamente. Dice así: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien Jesús estaba hablando. Se imagina el escenario, ¿verdad? Estaba sentado Jesús en la mesa. Quien estaba al lado, ¿quién era? Dice Juan, amén. Y Pedro estaba como quien dice en la esquina de la mesa. Y Pedro le dice a Juan: pregúntale. I wanna know, yo quiero saber quién es ese traicionero. Amén. Porque Pedro se consideraba: puedo ser de lo que sea, puedo ser metido, metiche, lo que sea, pero traicionero no. ¿Sí me explico? Entonces Pedro era el que tenía más ganas de todos los discípulos de saber quién era ese traicionero. Se viene y le hace seña a Juan para que le preguntase a Jesús, ya que Juan era el que estaba al lado de Jesús. Y vamos a ver qué sigue diciendo. ¿En qué versículo estoy? 24. Okay. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Grábese esto. El único de todos los discípulos que se dio cuenta quién era fue Juan. ¿Sí? Porque mire, todos, vamos a regresar a Mateo, para que entendamos mejor. Verso 25, capítulo 26. Entonces, vamos a ir al 22, perdón. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de los discípulos a decirle a Jesús: ¿soy yo, Señor, el traicionero? Entonces Jesús respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Oiga, si todos metieron la mano, ¿me está escuchando? Entonces los dejó igual. No sé si logra captar la escena, ¿verdad? O usted lo leyó bien rápido que no lo entendió así. Amén. Grábese esto: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Todos metieron en ese día la mano en el plato. Amén. Sí. Cuando usted sirve la cena del Señor, todos meten la mano. ¿O a poco solo uno la mete? Todos. Entonces, ahí todavía se quedan con dudas. ¿Cómo? Por los versículos siguientes, mire. Ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber ¿qué? Nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Hasta ahí nadie sabía, hasta que Jesús le dice, y él le dijo, tú lo has dicho. Amén. Tú lo has ¿qué? Lo has dicho. Hasta entonces se supo el nombre de quién, de la persona que lo iba a entregar. Pero no era que porque, es que todos metieron la mano en el plato. Por esa respuesta no se supo. Hasta que, en este caso, Jesús le dijo a Judas, tú lo has dicho. Y en el otro capítulo, en Juan, entendemos que también se lo reveló a quién de los discípulos, a Juan. A Juan le dijo, mira, al que yo le dé esto ahorita, ese es. Y ahí de Juan se dio cuenta que Judas Iscariote era quien lo iba ¿a qué? A entregar. ¿Quieres saber entonces el nombre del traidor de David? ¿Y dónde lo encuentra? Según de Samuel 16:15, lo va a estudiar en su casa. Él fue el que traicionó a David, ayudando a Absalón a rebelarse contra David. Imagínense. Vamos al 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has ¿qué? Tú lo has dicho. Vamos al final, y aquí vamos a terminar. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Vea cómo Jesús no permitió escándalo alguno de la traición de Judas. No se hizo un revoltijo, no se hizo una revuelta. ¿Me explico? No lo permitió a Jesús que nadie se levantara contra Judas. ¿Está escuchando? Es dura la traición, pero la vida sigue. Los planes de Dios siguen, ¿cierto o no? No podemos impedir que alguien te traicione. Pero dice Jesús, sí podemos impedir a que nosotros seamos ese tropiezo. Dice Jesús, ay de aquel por el cual vienen ¿qué? Los tropiezos. Mejor le fuera, dice, agarrar una piedra de molino. Son como este tamaño una piedra, hermano. Ponérsela en su cuello, dice, y tirarse al mar. ¿Sabe qué significa esto? Si usted no está de acuerdo de algo o no ayuda en algo, mejor no mueva nada. Porque usted puede encontrarse en contra de ¿quién? No del hombre de Dios. A David no le afectó la traición de este Abifotel. ¿Cómo es? Ahifotel. No le afectó. Porque David sabía quién era en Dios. ¿Sí me explico? Como ser humano, obvio, se siente, pero como hijo de Dios, David no le afectó espiritualmente, él siguió adelante. Su reino siguió, ¿sí me explico? Pero lo duro es la persona que traiciona, ¿cómo va a terminar? ¿Me está escuchando?
Eso es lo duro. Eso es lo duro. Eso es lo tremendo. David fue tentado para hacer algo parecido con Saúl. Saúl, que le llevó la contraria, lo odió, etcétera, etcétera. Pero David, antes de traicionar a Saúl, al contrario, dijo: Dios, ¿qué? Dios me libre. Levantarme contra el siervo del Señor, contra el ungido del Señor. Entonces, esos son los hombres sabios que reconocen las repercusiones, mi amado hermano, que conlleva una vida a traicionar a cierta persona indebidamente. David mejor prefirió el camino más duro, el más difícil, que es perdonar. Repetiré, David prefirió el camino más duro y más difícil, que es perdonar. Pero ¿cómo terminó? Bendecido, bendecido por el Señor. Vamos al final. Todos leamos el 28. Perdón, el 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Para qué es la sangre? Dice, para remisión de pecados. ¿Ya ven? La sangre tiene su lugar. Es para remisión de ¿qué? De pecados. No es para protegerte del miedo. ¿Ah? No es para protegerte cuando el cucuy lo veas ahí en la noche. Me cubro con la sangre. No, no, eso no te va a cuidar. La sangre te redime los pecados. Quien te cubre es la armadura de Dios. Efesios 6. El escudo de la fe te cubre desde los pies hasta la cabeza de los dardos del enemigo. Pero la sangre, dice Jesús, es derramada ¿para qué? Para remisión de los pecados. Todos fuertes el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabe usted qué va a significar? Que mire, cuando celebramos la Santa Cena, ¿quiénes están aquí? Solo ustedes y yo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué está prometiendo ahí Jesús? Quien va a estar ahí va a ser Él. Él va a estar con nosotros en el reino de Jesús, que le es entregado, dice, por su Padre Celestial. Dice, entonces Él va a impartirla. ¿Está escuchando? Él va a impartirla. De cierto os digo, dice, que ya no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuándo va a suceder eso? Mientras se pone de pie. Va a ser después de la segunda venida de Cristo. Él ascienda a la tierra, establezca sus juicios, establezca su reino milenial aquí en la tierra. Amén. Entonces dice, Él va a impartir y vamos juntamente con Él a comer, mis amados hermanos.
y a celebrar. El verso 30 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuál himno? Como les dije al principio del culto, probablemente haya sido el Salmo 118, que es el último de los salmos del Halal, son oraciones, cánticos que los judíos hacían y hacen cuando celebran la Pascua. Empiezan con el Salmo 113 hasta el 118, 113, 114, 115 hasta el 118. O puede ser también este canto que dice, dame re. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Te hago una pregunta a ti en este día, antes de seguir. ¿Cuántos creen que esta última promesa de Jesús es fiel y verdadera? Dice: yo voy a estar en la mesa con ustedes. Yo me voy a asegurar que esta última comida se vuelva a repetir. No una vez, no por 10 años, no por 100 años, sino por el resto de la eternidad. Déjeme decirle algo. Si a usted no le agrada esta promesa, le va a agradar la otra. Los que no beban con Jesús en la eternidad y coman esta comida con Jesús en la eternidad, van a comer del vino de la ira del furor. Solo hay dos extremos. Si a usted esto no le alegra, el verso 29, entonces tal vez el otro sí le va a alegrar, pero no le va a gustar. Beber del vino de la ira del furor de Dios. Dice: donde sus pies amachacará, porque vino de uva es lo que se tomaba para la Pascua. Pero a los impíos, dice, y a los rebeldes, mire lo que va a hacer, dice: las uvas van a ser ellos y Jesús las va a machacar de tal manera, dice, que va a pisar el lagar. El lagar es esa piscina donde se metían las uvas y los hombres machacaban con sus pies las uvas para que el jugo saliera de una esquina de esa pila o de esa piscina, que se llamaba lagar en esos tiempos. ¿En cuál de los dos extremos usted quiere estar? Gozar con Jesús en la eternidad, disfrutando de un mundo, de un universo donde ya no va a haber maldad, donde ya no va a haber injusticia. ¿O quiere estar en el otro extremo donde no van a tomar la cena del Señor, sino que ellos van a ser las uvas machacadas por el juicio del Señor? Son dos extremos totalmente diferentes. Es por eso que Jesús dice: el que esté sediento, venga a mí y yo le daré a beber de las aguas, porque estas aguas son las únicas que pueden saciar tu alma, pueden saciar tu sed. Mientras cierras tus ojos y Jimmy siga cantando ese canto, yo hago una invitación. Si hay una vida, hay un corazón, hay una dama, hay un varón, hay un joven, hay una señorita en este lugar que esté todavía apartado de Dios, apartado del Señor, y ha tomado las cosas de Dios livianamente, o viene tal vez a la iglesia a la fuerza, te traen de mala cara a este lugar, déjame decirte, este mundo va a ver lo que nunca ha visto, y lo primero que va a ver va a ser la separación de la iglesia de este mundo hecho pedazos. La iglesia del Señor desaparece
La iglesia del Señor se va con el Señor y muchos nietos aquí lamentarán, llorarán, porque sus abuelas lo llevaron a la iglesia, sus madres, sus padres lo llevaron a la iglesia, pero ellos vinieron de mala cara, vinieron encarados a este lugar. Y un día, cuando su madre y su abuela desaparezcan, van a desear y anhelar que los traigan de regreso a la iglesia, pero abuela ya no va a haber y madre y padre ya no va a haber. Este es el día. Este es el día. Este es el día. Tú que estás viendo a través de la televisión también, si crees que este mundo está feo como está, viene la crisis más dura. La trompeta del cielo va a sonar y CNN, Univisión y todas las cadenas de televisión van a anunciar esto. Acuérdate de esta palabra. Van a estar ocupados todos los comentaristas del mundo rascándose la cabeza de arrepentidos, porque tuvieron la oportunidad de anunciar las buenas nuevas a través de la televisión, a través de la radio, y lo que menos hicieron. Pero este tiempo se está acabando. Se está acabando el tiempo de la gracia, el tiempo de la paciencia. Si acaba la oportunidad para este mundo, hoy es el tiempo. Hay una vida más, hay una vida más. Ven a Jesús. En la cruz, yo primero. Y las manchas de mi alma, el amor. Hay una vida más en este día que necesite a Jesús. Ven a Él ahora. Ven a Jesús ahora. Y por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Tú que estás apartado del Señor, tú que estás alejado de Dios, ven a Jesús. Mañana puede ser demasiado tarde. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo primero, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él. El tiempo se está acabando para el mundo. El tiempo se está acabando para el ser humano. Años de gracia, años de favores, años de misericordia se están acabando. Si oyeres hoy la voz, dice su palabra, no endurezcáis tu corazón. Tú no ganas nada con ese corazón duro. Al contrario, dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mas la Biblia dice, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos
y perdonaré sus pecados. Ven a Él, queda todavía 30 segundos. 30 segundos. Los que están en cualquier nación, país escuchando en este momento, ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Él. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Mira, todo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no lo hizo por Él, lo hizo por ti. Quien tenía la sentencia de muerte era el ser humano. Quien tenía la sentencia de muerte desde el cielo para la tierra era el ser humano. La Biblia dice que la sentencia y la paga del pecado es muerte. Nuestra condena era la muerte. Pero en Jesús es que podemos encontrar nuevamente la vida. Tú no le haces un favor a Dios cuando vienes a Dios de corazón. Le haces un favor a tu vida y a tu alma. Dios sigue siendo Dios. Pero tu decisión va a determinar a dónde vas a terminar el resto de la eternidad. Con Dios o sin Dios. Con Dios en lo mejor o sin Dios en la desgracia, en la miseria y en la condenación. No hay términos medios, solo hay dos extremos: la vida gloriosa en Dios o la vida miserable sin Dios en la eternidad. Oremos los que estamos aquí. Padre Celestial, en ese precioso día, Señor, que nos ha dado, ponemos cada vida que está aquí presente en este altar. Ponemos, Señor, cada uno de los que están allá también arrodillados, allá a través de la pantalla de la televisión. Aquellos que están ahí con su celular, Señor, arrodillados también, oh Dios. En cualquier ciudad, en cualquier montaña, en cualquier rancho, en cualquier nación, que están siendo de los postreros, pero serán de los primeros que oirán la trompeta. Dios mío, te pido en este día, Señor, que sus pecados sean lavados y perdonados con tu sangre, Señor. Padre Celestial, en este momento, Señor, como dice el canto, Señor, líbralo de toda maldad. Dios mío, toda esclavitud de pecado sea deshecha ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición de pecado, Señor, de brujería, Dios mío, sea deshecha ahora en el nombre de Jesús. Sean libres, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús. Todo aquel a que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre, Señor. Los que tienen una petición en este lugar, levante su mano. Vamos a orar. Padre Celestial, oramos por todas las peticiones, Señor, que hay en medio de tu pueblo. Aquellos que están en este lugar, en este templo, aquellos que están allá también en cualquier nación, ahí levantando sus manos, oh Dios. Te pedimos, Dios mío, celestial de los cielos, que tú, Señor, escuche su clamor, su oración. Ahí ellos se encuentran, Señor. Son tus hijos. Hijos que creen, confían en tu palabra, Señor, y esperan en ti. Padre Celestial, te pido, Señor mi Dios, que tú te glorifiques en cada enfermedad, en cada dolor, Dios mío, en cada cuerpo enfermo, Señor mi Dios. Los que están inmovibles, los que están en camilla, Dios mío, sean sanos, Señor, en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria, Señor mi Dios. Padre Celestial, aquellos que necesitan una ayuda de emergencia, Dios mío, abre los cielos,
Abre los cielos, Señor, de manera sobrenatural, así como supliste para la Pascua, Señor mi Dios. Supliste ese lugar milagrosamente para la Pascua. Así suplas milagrosamente, Dios mío, las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. Socórrelos, guárdalos, protégelos, Dios mío, de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.